Buenas noches. Mi nombre es Michelle Navarro Pérez y yo les voy a exponer acerca de mi documento recepcional que lleva por título El desarrollo de una identidad nacional para promover la interculturalidad en alumnos de tercer grado de educación primaria. ¿Para qué? Para obtener la licenciatura en educación primaria. Bien, para entrar un poquito más en contexto, les voy a mencionar primero cuáles son tanto el objetivo general como los objetivos específicos de la investigación. Como objetivo general tenemos desarrollar una identidad nacional en el alumnado de tercer grado de educación primaria, más específicamente de la Escuela Fernando Montes de Oca, para promover la interculturalidad a través de esta. Y como objetivos específicos tenemos cuatro. El primero es aplicar instrumentos de diagnóstico que nos permitan recopilar información sobre la problemática socioeducativa que se nos está presentando. El segundo es que los alumnos, mediante actividades, logren identificar el reconocimiento de su propia identidad como sujetos pertenecientes a una colectividad, en este caso, a una nación. El tercero es implementar con los alumnos dinámicas educativas ante la interculturalidad que nos permitan favorecer la apreciación por su cultura. Y como último, evaluar la propuesta de intervención mediante instrumentos que nos dejen recabar las evidencias necesarias para el proyecto de investigación. Bien, dentro de la metodología de investigación se tiene el enfoque cualitativo de esta. Este enfoque nos permite estudiar un fenómeno social, es decir, nos permite ver los procesos, los comportamientos y los actos de nuestra población a investigar, en este caso que son los alumnos de tercer grado. Dentro de este también vamos a ver lo que es la entrevista. Este es un instrumento cualitativo que nos va a permitir ver los sentimientos, las impresiones, los pensamientos un poco más allá que tienen los alumnos acerca del tema que se está tratando, que en este caso es sobre identidad nacional e interculturalidad. En esta entrevista nosotros vamos a ver un poco más de cerca qué es lo que los alumnos saben sobre este tema y qué es lo que piensan sobre este tema, para que nosotros investiguemos un poco más a fondo cuáles son las necesidades, qué es lo que necesitan aprender, etcétera, etcétera. Dentro de este enfoque me permití meter la parte de la encuesta. Yo sé que esta encuesta nos da información cuantitativa, no cualitativa, pero la puse porque dentro de la investigación que nosotros vamos a hacer necesitamos información también cuantitativa, es decir, establecer parámetros que nos permitan determinar lo que los alumnos han adquirido, es decir, los conocimientos que tenían al principio y los conocimientos que obtuvieron al final de la intervención. O sea, queremos saber cómo comenzaron y cómo es que terminaron. Por eso es que se necesita de estas encuestas para medir lo aprendido, lo adquirido por los alumnos. Otra parte importante en este enfoque es el constructivismo. ¿Por qué? Porque el constructivismo nos permite que el conocimiento constituido sea no de manera individual, sino que sea de manera social, de manera colectiva, por parte de todas las personas involucradas dentro del proceso, es decir, tanto los alumnos como los docentes. Dentro de esta metodología también vamos a encontrar la investigación-acción. Esta metodología es una práctica social reflexiva, es decir, no solamente que el aprendizaje se quede dentro del aula y ya, no. Es decir, crear una conciencia reflexiva y que los alumnos mantengan ese conocimiento, ese aprendizaje, no solo dentro del aula, sino también fuera de ella. Por eso es que aparte de lo teórico vamos a ver lo práctico. Es decir, dentro de lo teórico podemos ver lo que son los conceptos. No sé, puede ser qué es identidad, qué es nación, qué es interculturalidad, pero no que solo se quede ahí, sino lo vamos a llevar a la práctica con comunidades de diálogo, con exposiciones, estas cosas que nos permitan socializar más el tema y que sea muchísimo mejor el aprendizaje. Dentro de esta vamos a tener la actividad colectiva. Esta actividad colectiva
nos va a permitir tener el bien común, el bien de todos. O sea, que todos participen, pero que todos aprendamos. Dentro de esta se va a hacer un plan de acción. Este plan de acción se utiliza para llegar a una solución. Es decir, vamos a elaborar un diseño de intervención que ya les voy a comentar más adelante para que se pueda llegar a una solución a la problemática que tenemos dentro de esta investigación. Bien, dentro del diseño de la propuesta de intervención, lo primero que tenemos que hacer son diagnósticos, porque estos diagnósticos nos van a permitir, como ya lo había yo mencionado, recabar cuáles son los conocimientos previos que tienen los alumnos sobre este tema, para que después podamos planificar, es decir, como la palabra lo dice, planear las actividades que vamos a implementar con los alumnos para el desarrollo del tema. Estas planificaciones más específicamente nos sirvieron para desarrollar los temas de interculturalidad, puesto que se permitió una transversalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro del currículo de Plan y Programas 2011 de tercer grado, hay materias que tienen contenidos relacionados con este tema de la interculturalidad, como lo es la materia de la entidad donde vivo, español, inclusive educación artística, entre otras. También se utilizaron secuencias didácticas. Estas secuencias didácticas se utilizaron para llevar a cabo las actividades de identidad nacional. Es decir, en estas actividades desarrollamos lo que eran las costumbres y las tradiciones de México, los monumentos históricos más representativos, la vestimenta, la comida, etc. Ya lo veremos más adelante. El propósito de esta intervención lo divido en dos momentos. El primero, construir en los estudiantes un sentido de pertenencia a su nación, su cultura y su ciudadanía. Y como segundo momento, privilegiar contenidos que fomenten una identidad nacional, interculturalidad y finalmente el amor por su patria. Bien, dentro de la planeación de la intervención, como ya se los había mencionado, se divide en dos momentos. Para la interculturalidad utilizamos actividades específicas y para la identidad nacional algunas otras. Para la identidad nacional utilizamos lo que son juegos. Juegos, no cualquier juego, juegos tradicionales mexicanos. Esto para que los alumnos se empezaran a familiarizar con el tema y se dieran cuenta cuáles son los juegos tradicionales que nos identifican de otros países. También realizamos manualidades. En estas manualidades vimos lo que eran las comidas típicas. Obviamente, previo a esto hubo una explicación de por qué estas comidas nos identifican como país, como mexicanos, pero para mejorar la actividad realizamos estas manualidades. Después de realizar todas las actividades, se hizo una feria, es decir, después de abordar los temas que se tenían previstos, se hizo una feria para que los alumnos pudieran socializar lo aprendido, no nada más que se quedara dentro del salón de tercer grado. La feria se hizo para que en general todos los alumnos pudieran acceder a esta feria y el conocimiento fuera más general. Se habló de los monumentos históricos, de las costumbres y las tradiciones, la vestimenta, la comida típica, los instrumentos típicos, los juegos tradicionales, entre otras cosas. Finalmente, se hizo un mural con todo lo que representa a México. La comida, como ya lo mencioné, vestimentas, nuestros símbolos patrios, el himno nacional, el escudo, etc. Este mural se colocó fuera de la escuela para que todos los alumnos pudieran verlo. Para la interculturalidad utilicé el apoyo de videos en donde los alumnos podían ver cómo era la vida de otras personas en
otras comunidades indígenas, cómo vivían, cómo vestían, cómo hablaban. Para eso se utilizaron los videos. Relacionando un poco a la asignatura de artística, se utilizaron canciones como estas, canciones en náhuatl que después se les dieron la traducción a español y a los niños les gustó muchísimo, puesto que es una canción cortita, pero es una canción bonita y los niños siempre se sentían motivados al escuchar esta canción. Se realizaron también glosarios, puesto que hubo una actividad sobre municipios, actividad que nos dio la materia de la entidad donde vivo. Dentro de esta actividad, los nombres de los municipios tenían raíces etimológicas. Estas raíces etimológicas eran raíces en náhuatl que nos permitieron sacar todas estas palabras que se ven aquí, espero se alcancen a distinguir. Están las palabras en náhuatl y sus significados en español. Entonces, esto lo relacioné tanto con la materia de español y con la materia de la entidad en donde vivo. Por último, se hicieron las exposiciones que ya les mencionaba sobre los municipios que nos permitieron ver lo de las raíces etimológicas. Estas exposiciones también se hicieron tanto dentro del salón de tercero como en los otros grupos, vuelvo a repetir, para que el conocimiento no solo quedara ahí, sino fuera un poquito más general. Bien, el plan de evaluación de la propuesta, pues se utilizaron diferentes instrumentos. Se utilizaron listas de cotejo, preguntas detonadoras al inicio de la clase, y igualmente para conocer los aprendizajes previos, calificaciones numéricas en las actividades de los cuadernos y cuestionarios para ver qué tanto habían aprendido de los temas vistos. Bueno, como último, los resultados de la propuesta de intervención. Esta primer gráfica nos da los resultados de la participación y comunicación que tenían los alumnos de tercero. Estemos conscientes de que los alumnos eran 27, así que el rango de todas las gráficas que ustedes observen va a ser el máximo 27. Entonces, en este color naranja podemos observar que es mayor, es decir, que los alumnos tenían una participación y una comunicación en su mayoría favorable. Esta segunda gráfica nos habla del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo fue esencial para muchas de las actividades que realizamos, por eso es que decidí también evaluarlo con una lista de cotejo. Aquí está estas líneas moradas que se alcanzan a ver, son la primer serie, que es igualmente el cumplió o no cumplió. Los rosas significan no cumplió, los morados significan sí cumplió. Entonces, como el que predomina es el color morado, entonces podemos identificar que el trabajo colaborativo de este grupo era en su mayoría también favorable. Esta gráfica es sobre los resultados de la evaluación del cartel y la exposición del municipio que les mostraba hace un momento. El color azul nos muestra el sí cumplió también y el rojo es el no cumplió. Igual con una lista de cotejo se evaluó si habían cumplido con los criterios tanto con el cartel como con la exposición que se presentó, y realmente les fue bastante bien, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Predominó lo positivo, es decir, que también tanto el cartel como las exposiciones fueron buenas. Esta gráfica nos presenta la evaluación de la feria cultural. Se evaluó en general a los equipos, fueron 4 diferentes equipos. Aquí, como podemos observar, el equipo 1 cumplió con todos los rubros, el equipo 2 de igual manera, el equipo 3 pues le falló ahí un poquito, no cumplió con uno de los rubros, y el equipo 4 pues ahí estuvo un poquito balanceado entre que sí cumplió y con otros aspectos que no cumplió. Bien, para los resultados de la investigación de manera general, se aplicó una entrevista al inicio, y la misma entrevista que se aplicó al inicio se aplicó al final de la intervención. Las preguntas son: ¿qué significa la palabra identidad, la palabra diversidad, cultura, nación, dialecto? Todo este tipo de cosas en cuanto a conceptos. Estas son
las respuestas más frecuentes que los alumnos dieron. Al principio no tenían mucha idea, solamente tenían una pequeña noción. Por ejemplo, en esta, ¿qué significa la palabra identidad? Algo que nos identifica como personas, y hasta ahí. Si yo les preguntaba qué era nación, decían no sé. Entonces, las respuestas eran muy cortas o con un simple no sé, pero después, al último, cuando se volvió a aplicar la misma entrevista, la respuesta de los alumnos ya eran más concretas, ya eran más completas. Como ejemplo les voy a decir, se les preguntó que qué era nación y ellos contestaron que era un conjunto de personas que se identifican por tener las mismas tradiciones y el mismo idioma. Como podemos observar, el resultado de la investigación fue favorable, puesto que las respuestas de los alumnos eran más completas y las ideas eran eh, más eran un poco más extensas. Las preguntas que se establecieron en las encuestas fueron 5 sencillas preguntas, tanto una encuesta para la interculturalidad como una encuesta para la identidad nacional. Se preguntaba qué era interculturalidad de igual manera, que si alguna vez habían convivido con alguien perteneciente de otra etnia, si tenían alguna idea de cómo vivían las personas indígenas. En cuanto a identidad nacional, se preguntaban si creían que las costumbres y las tradiciones eran parte de su identidad como mexicano, que si los monumentos históricos resultaban relevantes para poder identificarte de otro país. Todo este tipo de cuestiones, igual espero que se alcancen a ver. Las respuestas de las encuestas, tanto de la encuesta inicial como de la encuesta final, se vaciaron a estas tablas. Como podemos ver en la encuesta inicial, las respuestas mayormente eran no. Los niños no sabían qué era interculturalidad, nunca habían convivido con nadie de otra etnia, simplemente las respuestas eran no, porque cabe resaltar que se consiguieron a personas que hablaban otros dialectos y pudieron interactuar con los alumnos, para que ellos conocieran un poco más de su vida, cómo era el dialecto que hablaban. O sea, se logró eh, que los niños convivieran un poco con personas que pertenecían a otra etnia. Por eso es que ya en la segunda encuesta, los alumnos respondían mayormente que sí, porque ahora sí ya sabían lo que era la interculturalidad, ya habían convivido con personas de otras etnias, ya sabían cómo vivían otras personas en las comunidades indígenas. O sea, el conocimiento era mayor después de todo lo que habíamos visto. Es por eso que aquí está las gráficas. Mayormente contestaron, primero era mayormente no, y al último, ya un poquito mejor, los resultados fueron que sí. Con el mismo tema, igual tanto para identidad nacional como para interculturalidad, se aplicaron las encuestas y igual la información se vaciaron en tablas, como lo pueden ver aquí. Fue el mismo procedimiento para las dos encuestas, tanto para la de identidad nacional como para la de interculturalidad. De igual manera, aquí el conocimiento al principio predominaba en ser no, o sea, es decir, los alumnos todavía no identificaban lo que era nación, lo que los identificaba como mexicanos, todavía no tenían mucha noción. Por eso es que predominaba el que no sabían. Y ya al último, después de todo lo que vimos, las respuestas mayormente eran que sí, que ya lograban identificar lo que era identidad nacional, lo que los identificaba, ya lograban reconocer lo que era interculturalidad, lo que era cultura, cómo vivían otras personas, algunos otros dialectos, ya identificaban un poco más todo esto. Entonces, como conclusión, puedo decir que las actividades implementadas funcionaron. Todo lo que vimos en clase de igual manera funcionó, como lo podemos ver en las gráficas y en los resultados. El conocimiento de los niños era muy básico referente a los dos temas, tanto identidad nacional como interculturalidad, pero al último
Aquí pues están las pruebas con las encuestas, con las entrevistas. El conocimiento de los niños aumentó y ahora ya saben qué es lo que los identifica como mexicanos. Saben que sus costumbres, sus tradiciones, la comida, la vestimenta, los monumentos y todas estas cosas, los juegos tradicionales incluso, son elementos que nos identifican como mexicanos. Entonces, lograron interiorizar esta parte y por eso es que me permití relacionarlo con la interculturalidad, porque más adelante, cuando los niños interactúen con personas de otras culturas, con personas de otros países incluso, pueden defender su propia identidad nacional. Pueden sentirse orgullosos de quiénes son, de dónde vienen y defender su nacionalidad. Así que pues esto es todo y muchas gracias.